Este video llega gracias al patrocinio de Mr. Patata, las mejores papitas fritas de la región de O'Higgins. Este local lo pueden encontrar en Avenida Cachapual 1145, Rancagua. Su número de contacto es 966827498. Su Instagram y redes sociales están en la descripción. De verdad, vayan a probar los productos de este local porque de verdad que son muy ricos, muy contundentes, se preparan con mucho cariño y de verdad agradezco mucho que me estén apoyando en este nuevo proyecto. Así que nos estamos viendo y Mr. Patata nos seguirá acompañando. Muchas gracias. Se nos suma la familia Profit, las mejores barritas proteicas que podrían comprar. Estas son artesanales, están hechas con mucho cariño, son una buena fuente de grasas saludables, son altas en proteínas y estas además entregan mucha energía y son muy saciantes, algo que ayuda mucho en el día a día, ya sea para ir a trabajar, ir a entrenar o a cualquier actividad que ustedes necesiten, ese shot de energía que a veces tanto cuesta obtener. Así que partieron a revisar el Instagram que está en la descripción de este video para que vean todos los productos que en Profit Foods se venden y para que se compren al tiro una cajita o muchas de barritas o sneakers saludables, porque no se van a arrepentir de tenerlas en su día a día. Denle una oportunidad y vamos con el video. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este quinto capítulo. Ya vamos avanzando bastante en esto, hemos pasado por varios temas, varias personas que nos han contado diferentes experiencias que han tenido en su vida, diferentes expertices, y hoy día no nos quedamos cortos, estamos trayendo hartos invitados de calidad y venimos hoy día con un gran amigo mío, una persona que quiero mucho, una persona que sé que va a sumar mucho con todos sus conocimientos, así que quiero que aprovechemos bien el tiempo para preguntarle todo lo que queramos preguntar y que después ustedes también le pueden ir a hacer sus preguntas. Y bueno, Martín es una persona que tiene muchos conocimientos en el área, en tema de sobrevivencia, tema de acampar. Bueno, es un fan del Señor de los Anillos, él es de profesión, está terminando su carrera de ecoturismo. Y bueno, muchas otras cosas que no quiero ir adelantando, quiero que vayan saliendo a lo largo de la conversación y que ustedes también lo vayan conociendo. Así que le vamos a dar la bienvenida al Martín. Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo va Hola, ¿qué todo, tal? Martincito? Todo bien, gracias. Muchas gracias por la invitación y esa tremenda introducción. No sabía que era tan importante. Obvio que sí, pues todos somos importantes y bueno, es una de las premisas de la mesa del fondo y que creo que no lo he dicho en todos los capítulos, pero a la larga le puse este nombre haciendo alusión a este típico meme de los hueones que están al fondo y que hablan temas y que resuelven todos los problemas mundiales y que creen todos que están hablando puras tonteras. Es como esa la referencia. Aquí, intentándolo. Siempre. Vamos a partir de lleno y bueno, primero que nada, yo ya te presenté, pero me gustaría que igual le contara a la gente un poco de ti, con tus palabras. ¿Quién es el Martín? ¿Qué hace Martín? ¿Qué es lo que, en qué dedica el tiempo mayoritariamente? ¿Qué te gusta? Para que nos vayamos un poco metiendo en los temas. Bueno, mi resumen ya lo dijiste. De profesión, actualmente estudio ecoturismo en el Duoc aquí de Valparaíso. Y fuera de eso, soy una persona bastante apasionada a lo que son el estudio de los animales. Me gusta mucho el Señor de los Anillos. Soy fanático de ir a acampar, estar en la naturaleza en general. De vez en cuando soy scout. Lamentablemente por temas de estudiar en Valparaíso me lo impide. Pero ahí estamos de repente cuando hay tiempo, una arrancadita para Rancagua y dando cara. Y fuera de eso soy una persona súper cotidiana en ese ámbito. Me gusta descansar, paso harto tiempo en la casa, no soy de salir mucho, pero cuando tengo tiempo siempre me gusta estar ahí con mis seres queridos, con mis amigos, con mi familia. Ese sería el mejor resumen que puedo dar sobre mí. Un buen resumen, pero no son pocas cosas, ojo. Y bueno, mira, vamos a entrar a un tema que es como el más grande, yo creo, del momento, porque es lo que estás estudiando y a lo que te vas a dedicar. Y me gustaría saber, porque la verdad es algo que creo que no toda la gente tiene interiorizada, incluyéndome en su momento. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, primero que nada, ¿qué es el ecoturismo? ¿Y cómo lo separamos de un turismo general? Porque la mayoría hablamos de hoy los turistas o meterle plata al turismo, bla, bla, bla. Pero el ecoturismo tiene el eco antes que hace relación a otra cosa. Y que no todos deben manejar ese concepto. Entonces me gustaría que contaras primero qué es el ecoturismo y cómo se diferencia de un turismo tradicional o un turismo al que estamos acostumbrados a escuchar. Ya mira, para empezar, el término del ecoturismo, desglosando la palabra en sí, eco viene de la palabra oikos, del griego que significa el hogar. Es decir, que hacemos un turismo más hogareño. ¿Vamos a una casa? No, tratamos de realizar que el turismo sea mucho más susceptible a que se sienta de uno, a la pertenencia.
Y el ecoturismo es básicamente es una visión del turismo, pero que sea sustentable y sostenible, a diferencia del turismo de masas. Un ejemplo súper simple. El turismo de masas, por ejemplo, acá en Chile, es que en el verano toda la gente se arranca a la playa. ¿Y qué Mm. pasa? Durante 2 meses las ciudades que tienen playas colapsan. Después de esos 2 meses la gente desaparece y muchos pueblos quedan prácticamente sin nada y tienen que sobrevivir el resto del año con lo que ganaron en el verano. Lo que busca el turismo, el ecoturismo, es que nosotros como personas presentemos el territorio y logremos hacer que la gente se enriquezca con lo que hay en el territorio. Claro, siempre respetando los pilares de la sustentabilidad, que es decir, que sea respetando los temas socioculturales del territorio, respetando también la economía local y el medio ambiente. Porque claro, a veces todos decimos, no, vamos todos a visitar este lugar, pero claro, Mm. de repente sobrepoblar un lugar, hacer una sobrecarga a un territorio es muchas veces peor para, para el lugar en sí. Claro, puede que haya un ingreso económico alto, pero ¿a qué costo? Entonces se podría decir que un poco que el ecoturismo en cierta medida choca un poco con el interés de algunos lugares de poder generar más ingresos también, ¿po no? Claro, porque muchas veces los lugares no están adaptados al ecoturismo. Mm. Por ejemplo, si tú viajas al sur, hay muchos lugares que simplemente les interesa, que claro, dicen, no, somos un lugar natural, vamos a ver cierto lugar, una cascada, no sé, algún atractivo natural, pero el lugar no está preparado para recibir a esa gente y al final lo que estás haciendo es un daño. No educas a la gente, no educas a los visitantes y haces un daño al territorio solamente por recibir dinero. Y claro, el ecoturismo lo que busca es que el turismo en sí se vuelva algo sostenible y sustentable, que son cosas distintas. Mm. Solo acá en Chile en realidad, porque ese término en otros lados del mundo está unido. Lo sostenible es que se mantenga por largos periodos de tiempo y lo sustentable es algo que se pueda sostener por sí mismo, es decir, que te genere el suficiente ingreso para que la cosa siga funcionando aunque haya misma o poca gente, pero Oye, ¿y sabes siempre por estará. qué en otros países está esa diferencia de concepto? Porque, no sé, pues me imagino ya, dijiste que en el resto del mundo, Estados Unidos, conectan esos dos. ¿Por qué aquí en Chile los separan o por qué pasa eso? Porque si no recuerdo mal, me lo explicó un profesor una vez que en tiempos antiguos, cuando recién se estaba implementando como el término turístico a la sociedad, nosotros no logramos identificar bien como el término como tal y Mm. decidimos separarlo. Pero si tú ves la traducción como el literal del diccionario de la lengua inglesa, ellos entienden perfectamente que sustentable tiene que ver con lo sostenible y sustentable. Acá Mm. lo separamos. Ya. ¿Y según tu visión está bien separarlo o da igual? Idealmente sería que entendieran todo al mismo tiempo, pero a veces igual separarlo da para que la gente aprenda de mejor manera, creo yo. Sobre todo Claro. acá en Chile, que de repente nos cuesta mucho entender ese tipo de términos. Mm. Bueno, sí, como tú mencionas, como que igual yo creo que al momento de quizás capacitar personas o cosas así sería bueno explicarle los dos conceptos, aunque si en otro país ya lo entienden que vienen en un pack esos dos conceptos, bueno, está bien. A la larga termina siendo igual. Y en cuanto al ecoturismo, es igual en otros países que acá, me explico. Por ejemplo, se imparte de la misma forma por ejemplo, con un equipo que lo haga con un guiado específico o el turismo es muy diferente entre otros países. El turismo es una situación que cambia drásticamente dependiendo del país donde estés. Eso es porque la gente y el turismo como tal tiene cosas que son muy como globales y otras que son muy personalizadas, en el sentido de que si yo como empresa quiero certificarme y hacer propaganda y hacer todo lo posible para ser sustentable, sostenible, lo puedo hacer, pero claro, si tú te vas como a las normas del país, no hay en ningún lado que te exija ciertas cosas. Hay Mm. parámetros de calidad, pero no necesariamente de sostenibilidad. Pero si tú vas, por ejemplo, a países como en Europa, como España, por ejemplo, que su Producto Interno Bruto es mucho más alto relacionado al turismo, ellos tienen un 10% del Producto Interno Bruto en turismo, nosotros tenemos solamente un 3 o un 4. Ellos tienen unos estándares de sostenibilidad mucho más detallados y mucho más avanzados que nosotros, por ejemplo. ¿Y tú crees que en Chile, en base a lo mismo que mencionas, se da
un buen respaldo al ecoturismo como tal o estamos al debe? No, estamos completamente al debe. Es algo que se lleva implementando hace relativamente poco tiempo hablando quizá unos 20 años, pero que ha tenido un gran impacto en los tiempos actuales y que ha estado igual progresando. Sin embargo, igual hay muchísimo todavía por implementar, muchísima gente que hay que enseñarle, que hay que capacitar, pero que muchas veces el ministerio no da para tanto. Porque, por Mm. ejemplo, en muchos países tienen su propio gabinete de turismo o su propia sección destinada al turismo. Nosotros aquí en Chile no. Nosotros pertenecemos al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Es Mm. decir, somos la última parte de un grupo de todo un ministerio que se junta de tres, somos el último. Entonces no tenemos tanto voto y no tenemos tanta representación. Y claro, el turismo se está popularizando en la actualidad, entonces esperamos que en un futuro próximo eso cambie y que el turismo empiece a masificarse de forma responsable. Y bueno, eso que dices del turismo, claro, si queremos cuidar el país y el turismo en sí, que es decir, dar a conocer todos los lugares hermosos que tiene Chile, porque a la larga es un país que tiene mucho que entregar, la capacitación a personas se vuelve difícil. No sé si en algún momento te ha tocado ir a alguna localidad y que haya, no sé, imaginémonos típico escenario de campo, un caballero que lleva años haciendo algo ahí, no sé, su sembradío. Es muy difícil esa llegada a explicar estos conceptos porque, claro, si hablamos en temas monetarios, él solo va a entender tema de que está perdiendo dinero. No, por el tema de que no puede recibir tanta gente, por no invadir el lugar, como tú mencionabas. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esa bajada a esa persona para que pueda entender que a la larga hacer esta disminución quizás de dinero, de ganancia hacia él, es mejor a largo plazo y que a la larga no va a perder como quizás el estado o el buen estado de ese lugar? Porque como tú mencionas, si vamos en grupos enormes terminamos deteriorando los lugares. Pues entonces la idea es que no pase eso para que ese lugar perdure. Entonces, ¿cómo hacemos esa bajada de información a esas personas en base a tu experiencia o cómo lo harías tú? Mira, la mejor forma siempre para llegar a la gente, sobre todo la que no ha tenido como esta oportunidad de educarse frente al turismo o entenderlo de mejor manera, son las capacitaciones de acercamiento. Muchas veces la hacen la gente como de manera particular y es directamente ir hacia el lugar donde vive la persona y explicarle de la manera más simple posible de cómo transformar su negocio. Solamente trayendo gente puede traerle beneficios. Tuve la suerte de visitar un lugar en Olmué donde hacen astroturismo y también hacen agroturismo, que son dos tipos de turismo de público muy diferentes. El astroturismo tiene que ver con los astros, con la observación de cuerpos celestes, mientras que el agroturismo tiene que ver como con todo lo que es agronomía, plantación y granjas. Mm. Entonces uno dice, ¿cómo se hace el nexo? El caballero, no me acuerdo el nombre del caballero en cuestión porque fue hace 2 años ya, pero el caballero lo que hacía era que llevaba gente a su lugar, les enseñaba cómo él llegó al lugar, les servía un desayuno agradable estilo campestre y después los invitaba a trabajar por un rato en el campo y decirles, perfecto, ahora vamos a ir a sacar cebollas. Si usted quiere cebollas, perfecto, ni un problema, llévese las que quieres, pero vayamos a sacarlas. Entonces, la Mm. experiencia de trabajar y recoger la cebolla es lo que se lleva a la gente. Entonces, si tú logras adaptar lo que tienes a un producto turístico, claro que es funcional, pero muchas veces no se dan las instancias en que la gente se acerca a entregar este conocimiento o muchas veces la gente también por ignorancia o por miedo no deciden hacer el cambio, porque muchas veces ese cambio requiere una inversión grande que mucha gente no tiene, porque el pueblo chileno de por sí no siempre tiene ese ingreso económico necesario como para hacer un cambio tan drástico en su estilo de vida. ¿Sabes si hay fondos concursables o algo a que las personas puedan postular para poder potenciar un poco sus emprendimientos, sus lugares? No, sí hay fondos concursables, pero son muy distintos unos de otros. Hay algunos por Cercotec, que son relacionados a los trabajos. Hay algunos de Fondo Capital Semilla, que es para emprendedores pequeños. Capital Abeja, que es para las mujeres Ujú. emprendedoras. Hay fondos de los fondos concursables del Estado, que si bien no hay un fondo como de turismo como tal, hay muchos relacionados a cultura y a emprendimientos que sí pueden servir y que son bastante fáciles y accesibles para la gente.
¿Y se manejan los números de si hay postulaciones que tengan que ver con ecoturismo en Chile? O sea, ¿hay algún porcentaje o algo que nosotros podamos decir, tanta gente postula con proyectos de este estilo? No tengo ninguna cifra al respecto y como no hay postulaciones o fondos destinados a 100% turismo, lo que hace mucha gente de repente es postular a lo más parecido que sea. Por Mm. ejemplo, si alguien tiene una empresa de kayaks y quiere comprar más kayaks, lo que tiene que hacer probablemente es concursar en algún fondo de Cercotec o algo relacionado como al emprendimiento, porque por turismo no va a encontrar algo. Ah, ya, o sea, lo tienen que postular como, como emprendimiento, así como de vender kayaks o algo así, o como voy a empezar a fomentar la construcción de kayak en tal lado. Como cambiar un poco el foco. Justamente. Bueno, hemos hablado un poco del ecoturismo como tal y de las personas que podrían enfocarse en este trabajo. Y me mencionabas tú algo importante, bueno, previo también a esta conversación, que es el tema de los deportes. Y me imagino que los deportes también traen una amplia gama de oportunidades en este tipo de trabajos también. Me gustaría que especificara un poco esto sobre los deportes tipo aventura, si no me equivoco, me mencionaste. Entonces me gustaría un poco que explicaras qué relación podría tener el ecoturismo, los lugares que estamos mencionando con estos deportes y si esto a la larga funcionan como un atractor para las personas. Mira, en principal instancia el ecoturismo trata de implementar en su mayoría de situaciones o productos el medio ambiente para complementar el tema de los pilares del ecoturismo, la sustentabilidad con el medio ambiente y parte de eso tiene que ver con incluir el medio del territorio al producto turístico. Y claro, la mayoría, o bueno, en su totalidad casi, los deportes de turismo aventura se hacen en áreas verdes o áreas silvestres o áreas marítimas. Y claro, se van segmentando. Por ejemplo, acá en Chile nosotros tenemos las NSH, que son las normas de calidad chilena, que regulan justamente lo que son los deportes turismo aventura, los requerimientos, las necesidades que necesita la gente cuando vayan a consumir ese servicio o cuando vayan a ejercer durante ese servicio. Y por ejemplo, acá en Chile tenemos la ventaja de que llevamos ganando, creo que, si no me equivoco, 7 años consecutivamente el premio a Mejor Destino Turismo Aventura. Porque claro, al ser un país tan largo, tenemos una Tenemos de variedad de todo. destinos muy amplia. Mm. Tenemos, si te queréis, como por el área de montañismo, tenemos cordillera de principio a fin, tenemos un sinfín de volcanes, tenemos muchos ríos, tenemos lagos, tenemos el acceso al mar, tenemos en la zona central y en la zona sur se hace mucho lo que son las cabalgatas, por ejemplo, Bueno, el y en la zona desierto. norte tenemos actividad en el desierto también, un globo aerostático, un sinfín de cosas que actualmente, claro, son más populares, se están masificando, pero que, como dije anteriormente, si no son reguladas, pueden ser perjudiciales a largo plazo. ¿Y sabes de algún lugar nuevo que se podría implementar deporte de aventura que tú crees que no se está implementando tanto? Por ejemplo, ¿se está utilizando la cordillera y se le está sacando el jugo a este deporte o el océano? ¿Crees que se están utilizando realmente estos espacios de buena forma o se tienen en abandono en muchos lugares? Mira, en cuanto a temas de montaña, Chile está rodeado de la cordillera, sin embargo, yo creo que no se usa ni un 15% de lo que tenemos de cordillera, muchas veces porque la gente o no conoce o porque son lugares poco accesibles, pero yo diría que en su mayoría es porque la gente no conoce, Mm. porque se dejan llevar mucho por los lugares que ya son populares y van siempre al mismo lugar. Pero claro, es difícil de repente encontrar una agencia de montaña, por ejemplo, de alta montaña, que te lleve a distintas partes y que conozca bien los caminos y que conozca todos los protocolos y que te asegure que te va a llevar y te va a traer con vida. Bueno. Porque es el tema del turismo aventura, es algo muy riesgoso y que muchas veces, por problemas de logística y mala ejecución en terreno, es cuando ocurren las fatalidades. Bueno, hace poco murió una chica que cayó, creo, de un parapente, no cachó muy bien, es como de estas que se tiran con una cuerda, no sé cómo se llama, parapente, ¿cierto? Eh, Pero iba sentada y tenía sus Canopy. broches, ya, el canopy, y iba sentada y claro, pues le dio un ataque de pánico, se sacó su seguro y cayó y se murió. Pues entonces me recuerda mucho lo que dices tú ahora, que
Muchas veces los equipos deberían estar súper capacitados a que si la persona, por ejemplo, le da un ataque de pánico, que era lo que supuestamente había pasado, ella no debería haberse podido soltar del asiento, aunque haya forcejeado mucho. Termina siendo mejor que se desmaye a que se suelte. Claro, pero bueno, son cosas que pasan lamentablemente en este rubro, pero uno siempre trata de minimizar lo que más pueda la posibilidad de que esto ocurra. Pero Mm. claro, nunca es un cero. ¿Cuál crees tú que es uno de los deportes que menos daño provoca al medio ambiente? Y con esto me explico porque, claro, por ejemplo, podríamos hablar del buceo, que el buceo tiene de repente, no sé, un bote que tiene que alejar a las personas o el traslado hacia las montañas. Entonces es muy difícil la logística, porque por lo general todos los lugares están lejos y la mayoría de las personas viven en ciudad o en pueblo, entonces todos se tienen que movilizar. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo de un deporte que está haciendo bien las cosas en temas de sostenibilidad con el medio ambiente? Yo creo que el más asertivo, porque ninguno está libre de la como contaminación como tal. Siempre como ser humanos dejamos un impacto y eso está claro, pero hay que tratar de reducirlo lo más posible. Y el que menos daño diría que podría llegar a ser sería probablemente el senderismo, el trekking, que no es lo mismo que el hiking. Pero el senderismo cotidiano que se hace hoy en día, que son las caminatas por el día, claro, son las que menos llegan a contaminar siempre y cuando se respeten como los protocolos o se haga de manera idónea. Es Mm. decir, respetando los senderos, no influyendo con la fauna local, respetando también la flora nativa y, por ejemplo, no llevar perros a lugares silvestres. Todo ese tipo de cosas suman y al final enriquecen la experiencia y disminuyen los riesgos. Voy a hacerte una pregunta muy precisa, pero me gustaría que la respondas. Con todo lo que nos has contado. ¿Deporte favorito y experiencia favorita que has tenido con ese deporte? Yo el buceo, a mí me gusta mucho el buceo. Yo no soy fan número uno porque no buceo tantas veces. He buceado 2 veces nomás en mi vida, pero 10 de 10 la experiencia, me gusta demasiado. Siempre fue mi sueño desde chico y cuando lo logré fue algo muy bonito. Y mi mejor experiencia fue la segunda vez que buceé en Algarrobo, que estábamos nadando por debajo de unos barcos y de repente el guía me toca el hombro y me dice que mire hacia la derecha y cuando miro tengo a un tiburón pintarroja que es un pez nadando al lado y nos acercamos lentamente y los tiburones pintarroja no son como los tiburones que uno piensa, como los que ve en la tele, en Nat Geo. Son súper pacíficos y de hecho como que incluso me dejó levantarlo y ponerlo en mi mano unos segundos antes de que se fuera nadando. Ah, pero no es muy grande entonces ese tipo de... No, son de este porte. Mira, pero entonces me imagino que esa experiencia ya ha atrapado total en tema de buceo. Sí, ¿Y, y súper, súper qué, bien. y qué te motivó a ir? Porque, bueno, claro, ahora ya te gusta porque lo practicaste, pero ¿qué te atrajo del buceo? ¿Te gusta mucho el mar o te llamaba la atención o viste a alguien que lo hacía? Mira, yo siempre he visto el Animal Planet desde que soy muy chico. Y ahí siempre veía como estos programas donde estaban buceando, la gran barrera de arrecife de Australia. Y yo decía, oh, qué genial debe ser estar ahí abajo. Cuando veía gente buceando entre tiburones y la mayoría decía, oh, qué miedo, yo decía, oh, qué ganas de estar ahí. Y cuando ya logré bucear y me di cuenta de que era como mejor de lo que yo pensaba, dije, no, esto me gusta, aquí me quiero quedar. ¿Y te gustaría entonces seguir perfeccionando, sacando cursos? Porque Sí, ¿cómo funciona el tema del buceo? Porque yo no entiendo muy bien esto de que, claro, tengo entendido que uno va al curso y te permiten hacer ciertas rutas, porque hay rutas también debajo del agua, yo tengo también como entendido. Y yo creo que después vais haciendo cursos y vais como desbloqueando zonas, ¿o no? Así como un juego, o funciona diferente. parecido. Eh, Primero están los cursos más básicos que son como los de acercamiento al buceo y ya después están como los de certificación de buzo. Hay buzo recreativo, buzo autónomo, eh, buzo deportivo, pesca submarina, caza submarina. Son muy distintos y hay algunos que requieren curso y otros no. Hay distintas escuelas que te certifican como buceador. Por ejemplo, acá en Chile las que más se usan son la APADI y la MAUI, pero por lo general se usa más la APADI, que son reconocidas a nivel nacional. Son muy parecidas unas a otras, pero difieren más que nada como en el tipo de estrategia que usan para enseñarte Mm. y como las certificaciones que dan. Pero por ejemplo, PADI te ofrece los primeros dos cursos que son el Water Diver, el Open Water Diver,
que es el de buzo de aguas abiertas, que es como el más denso de los primeros, y ya después tienes como toda la segmentación de cursos que tú quieras hacer. Es como buzo de aguas profundas, buzo de aguas cálidas, buzo de aguas frías, buzo de altura, por ejemplo, los que bucean en los lagos de montañas. Eh, y eso como modo turístico recreativo, porque ya si te quieres ir como al lado profesional, hay buceo científico, hay buceo tecnológico con equipamiento No sabía que técnico, habían tanto. incluso necesitáis un certificado para hacer fotografía submarina, por ejemplo. Uy. Si quieres trabajar, por ejemplo, arreglando barcos, también te piden un curso como de soldadura bajo el agua, primeros auxilios, rescate. Son muchos cursos, pero que a la vez todos se van complementando. Claro, vaya a sacar conocimientos generales de todos, pero siempre hay especificaciones súper importantes. Me sorprende sí que mencionaste de fotografía, no sé por qué me quedó ese, pero ¿por qué fotografía? Me refiero, ¿puedes afectar al medio sacando fotografía o o es por otra razón? Primero, para rectificar que como buzo ya tienes las aptitudes necesarias para estar bajo el agua largos periodos de tiempo, y después para usar la indumentaria, porque las cámaras para que funcionan bajo el agua a nivel profesional, primero son extremadamente caras, entonces se aseguran de que las sepas usar. Y también porque muchas veces los fotógrafos para sacar buenas fotos molestan mucho la fauna marina. Se Mm. aprovechan de que gran parte de ellas son inofensivas para los seres humanos y, por ejemplo, han salido hartos videos en los últimos tiempos de gente que poco menos le pone la cámara encima a una tortuga para poder sacar Mm. una buena foto y aprender a usarla en toda la indumentaria también bajo el agua. Tiene su cierta técnica y su cierta ciencia también. Claro. Como el tema de la soldadura que tú mencionabas, que tiene pinta que son pesadas las herramientas que tienes que tener, que es como tu peso más la presión más la indumentaria. Y bueno, nada que ver con las escafandras de años atrás. que O sea, es- todavía se usan, pero son para distintas cosas. Pero la escafandra se ocupa para ¿cuántos metros bajo el nivel del mar? No estoy seguro, pero por lo que tengo entendido son como aproximadamente 30 metros o un poquito más. Pero depende igual del tipo de escafandra. Hay algunas que son mucho más pesadas que otras y creo que mientras más pesada aguanta más la presión, es decir, más metros bajo el agua. No, pero esa cuestión debe ser pesadísima de poder incluso poder sostenerte en pie. ¿Cuánto Piensa que hay pesarán que sacar con grúa. eso mismo, sí, y bueno, hay películas donde muestran que lo sacan así como colgando. ¿Cuánto pesará una escafandra, así como al ojo? Uy, no sé, es que unos 120 kilos, Uy, 130 caleta. kilos más o menos. Sí, porque el traje de buceo general, común y corriente, como el que utilizaste tú, ¿de qué material es? Es ligero. Es como parecido a los que surfean, ¿o no? Sí, de hecho el mismo. El traje de neopreno, que es el que te cubre, ese se usa harto acá porque el agua en Chile es muy fría. Pero tú, Mm, por ejemplo, vayas al Caribe y no usan traje neopreno porque no es frío el mar allá es claro. calentito. Pero el traje neopreno tiene distintas medidas, mientras más grueso, más te aguanta el frío. Y por fuera del traje de neopreno, claro, están los zapatos de neopreno, los calcetines de neopreno, las aletas, y ya después viene como la indumentaria técnica, que es como el cinturón de plomos, para que te hundas, porque todo eso de neopreno hace que flotes. Entonces, si Claro. vais sin plomos, no te podías hundir. Puro Y, por intentando ejemplo, bajar. el cinturón con unos 4 o 5 plomos de 1 kilo cada uno, más las botellas. La botella es el tanque que tiene aire, que eso es lo que la gente a veces se confunde. La botella no tiene oxígeno, tiene aire comprimido. Porque si inhaláramos solamente oxígeno, nos morimos. Nosotros también inhalamos nitrógeno, por ejemplo. Entonces la botella vacía pesa como 25 kilos. Uy, caleta. Y ya con el aire pesa unos 5 kilitos más. Entonces igual de Mm, repente andar con toda la indumentaria, a veces van con 2 botellas cuando sí. son inmersiones largas. Entonces de repente andar con un equipo que pesa 45 kilos, No, pesa, igual duele. pesa. Cualquier peso, por mínimo que sea, te va sumando, más el cansancio que se va acumulando. La fatiga muscular. Oye, Martín, y me gustaría preguntarte algo antes de cerrar el tema del buceo, porque de verdad que yo no cachaba nada y estoy súper interesado en esto. ¿Qué es lo más difícil del buceo?
Porque, bueno, hay muchas formas de bucear. Yo he visto gente que va caminando al agua y entra, otra que se tira de espalda en un bote, pero hablemos de un caso más en general, situaciones adversas bajo el agua ya. No hablemos de la inmersión, porque inmersiones deben haber muchos tipos. Entonces hablemos bajo el agua. ¿Qué crees tú que es lo más complejo? Lo más complejo es lo que me dijo un profe una vez, es tener la mente fría, es mantener la calma, porque la clave para ser un buen buceador es saber mantener la calma mientras estás bajo el agua. Porque claro, es súper fácil, no sé, estoy aquí y se me cayó algo, voy y lo recojo, pero si estoy en la mitad del mar y se me sale el respirador, por ejemplo, perdí mi acceso al oxígeno. Y si Mm, no tomo una acción correcta en los próximos 15 segundos, me puedo ahogar. Entonces yo tengo que tener la suficiente capacidad de autocontrol para decir, oh, se me salió el respirador. Voy a agarrar mi respirador que está atrás y si no lo logro agarrar, agarro mi segundo respirador de emergencia, verifico que tenga aire y me lo coloco en la boca. Eso es lo más complicado y lo más difícil en el buceo, que es por lo que muchas veces la gente muere cuando está buceando porque no saben autorregularse. Por mm, ejemplo, cuando estáis muy nervioso bajo el agua, es súper común que la gente empiece a respirar mucho, porque claro, dentro del buceo, uno de los principales, o sea, uno de los principios es respirar profundo y de forma calmada. ¿Por qué? Para así regular tu presión, tu pulso y además que te dure el aire lo suficiente. Pero si empiezas a desesperarte, mm. te hiperventilas, consumes toda la botella antes de tiempo y además se te queda aire en los pulmones. Y cuando se te queda aire en los Uf. pulmones y subes, el aire se expande porque hay Mm. menos presión y ahí es cuando vienen las lesiones, las rupturas de cavidad torácica, el desgarro de pulmones y todo ese tipo de accidentes que suele pasar en el buceo. ¿A ti cuando bajaste? Porque ¿cuántas veces has hecho buceo? Dos. ¿En alguna de esas dos ocasiones te pasó algo de ese estilo? No sé si se te haya caído el respirador, pero ¿pasó algo así como que te haya puesto a prueba ya con esos nervios? ¿Una Lo corriente único, submarina? ¿O alguna piedra que no viste? podría decir que en un momento como que llegó una corriente muy fuerte y como que me echó muy para atrás, pero simplemente como que tomé aire y pataleé más fuerte para agarrarme de una piedra y Ya. poder como subir, o sea, seguir como el trayecto. Pero como lo más raro, como que me llevó a incomodar, fue que bajé mucho, muy rápido, porque cuando tú bajas sin tener curso, se le dice bautizo de buceo, que puedes bajar máximo a 16 metros bajo el nivel del mar y ahí la máscara que llevas, el aire que está dentro se empieza a chupar por la presión. Entonces yo sentía como me apretaba y como que ya se me estaban empezando a ir los ojos un poco hacia afuera. Entonces lo que hay que hacer ahí es botar un poco de aire por la nariz, porque todo el otro aire lo tenéis que botar por el respirador, por la boca. Y ahí me acordé que tenía que hacer eso porque ya me estaban doliendo los ojos, los sentía muy chupados. Y ahí como que boté un poco de aire por la nariz, se me expandió un poquito y todo volvió a la normalidad. Y fuera de eso, de repente, y cuando tú vas bajando, tienes que ir regulando, Mm. que es básicamente la técnica de pinzarte la nariz y como soplar con fuerza para que se te vuelvan los tímpanos al lugar que estaban, porque con la presión los tímpanos se te van hacia adentro. Entonces, si no ecualizas, ese es el término correcto, si no ecualizas, los tímpanos se te pueden romper. Y Uy. eso igual es súper grave. Hay que estar pendiente de muchas cosas, siento que sería pésimo. Sí, en realidad sí, pero es bastante entretenido. Ya, es demandante. Sí, es bien demandante, porque al final estás entrando a un área totalmente distinta a la que tu cuerpo está acostumbrado. Es otro Claro. mundo bajo el agua. Lo que Todo tú funciona. decías, pues ya no tenemos el control como lo tendríamos en tierra, ya las cosas no funcionan igual. Sí, y todo funciona de otra manera. No me quiero quedar sin preguntarte también, porque me imagino que las costas chilenas ofrecen mucho para ver, pero ¿cuál sería el lugar que más te gustaría visitar buceando? Uy, actualmente tengo tres. El primero es bucear en Chañaral de Aceituno, porque es un lugar que está muy cerca de una reserva y ha sido muy poco intervenida. Entonces se dice que bucear ahí es como bucear en el Chile hace 40 años. Que es decir, que hace 40 años las costas se veían de esa manera. Uy, qué Tiene bacán. aguas muy claras, es súper enriquecedor el lugar, tiene mucha fauna marina y es súper bonito. Además de ese, me gustaría bucear en Rapa Nui, en Isla de Pascua, por todo el tema de que tienen un ecosistema muy distinto al que hay acá en el continente, como es un lugar más tropical.
tienen peces muy distintos a los que vemos acá. Y finalmente me gustaría bucear en Juan Fernández, en el archipiélago Juan Fernández, en Robinson Crusoe. Ahí me gustaría bucear, porque también al ser un archipiélago y estar más hacia el interior del mar, el ecosistema va cambiando. Y hay especies que tampoco se ven muy, muy seguido acá en el continente y siento que igual sería muy interesante bucear allá. Tú, mira, voy a cambiar así, pero brigio porque estamos hablando de buceo, pero me vino la duda porque hablaste de especies, así como... Y mi cabeza dijo, ¿tú te tirarías en una jaula rodeado de tiburones? Sí, sí, lo haría muerta la risa yo creo, pero he visto que igual últimamente no se está respetando muy bien esa práctica, como que ya se está dejando de hacer un poco, porque igual pone en riesgo a los tiburones ¿Por los y la ataques gente... hacia la jaula? ¿O No, posibles porque ataques a la jaula? ¿O...? no, de hecho, eso es lo último que me preocupa. O sea, el tema es que mucha gente lo que hace es que atrae tiburones con carnada. Los tiburones se acostumbran a esa carnada y frecuentan muchos ciertos lugares. Y cuando el tiburón se siente muy estresado e intenta meterse a la jaula es cuando pasan los accidentes. Mm, No sé si habéis visto un video de una vez de un tiburón que se metió dentro de una jaula como por, por mal, ¿cómo decirlo? Como que se interpuso mal en su camino. ¿ya? Y como era muy grande, era un tiburón blanco, quedó incrustado en la jaula y cuando intentó salir se le quedaron las agallas atrapadas en la jaula y se empezó a desangrar porque al intentar salir se empezó a romper las agallas. Ah, Se murió desangrado. Entonces, como que son prácticas que no deberían hacerse tanto. claro. Preferiría tirarme así sin nada, la verdad. Claro, Y eso, esa es la otra opción. Sí. Es que yo también lo vi hace un tiempo, vi creo un pequeño video que hablaba de esto mismo y claro que hay actividades que son súper dañinas y está incluida esta, entonces por eso quería ver como lo que me decías, porque comparaban el nadar como así libre, que es como un poco lo del buceo que estábamos conversando, y las jaulas y claro, como que la idea de lo que hablábamos antes de hacer turismo, disfrutar de la naturaleza, pero con el menor impacto posible hacia la fauna. Y quiero ir hacia un tema que mencionaste hace un tiempo que era fan de los animales. Y bueno, viene un poco de tu fanatismo de ver el que veía en los canales de del Animal Planet. el Animal Planet, que yo creo que todos vimos este programa en donde están estos monitos verdes y los fusionaban y ponían un humano con cara de tiburón y era Sí. increíble esa cosa. Entonces, me gustaría saber, aparte de dónde viene realmente ese fanatismo, porque en el Animal Planet y todos estos canales llenos de programas, había muchos programas. Está, bueno, el encantador de perros lo voy a mencionar porque me da risa lo malo que era. Estaba este chico que era fan de los cocodrilos, que lo mató una mantarraya. Estaban estos canales que hablan de animales, simplemente que eran documentales. Entonces, me gustaría saber realmente quizás qué figura te trajo este fanatismo por los animales, que a la larga es como lo que ha acarreado un poco todo lo demás también. Mira, desde muy chico, lo primero que me gustaba, me acuerdo que era Barney el dinosaurio, cuando ¿Ya? niño. Y hubo un episodio de Barney el dinosaurio que me gustaba mucho en el que iba al zoológico. Y después cuando empecé a ver más el Animal Planet, porque claro, cuando uno es niño a veces no entiende, simplemente dice, oh, qué lindo esa criatura. Pero ya cuando empecé a entender más y vi más el Animal Planet, me di cuenta que me gustaba demasiado cómo la gente, cómo los productores presentaban al final como el reino animal. El que más me acuerdo primero fue Sabu Mafu y los hermanos Krat, que se ¿Ya? fue como la primera serie que yo me volví fanático y decía, oh, necesito ver más de esto todos los días. Y ya un poquito más ¿Y grande esa empecé a ver de qué trataba esa? Es que yo por lo menos no la conozco. Sabu Mafu era un lemur que te enseñaba como distintas especies a través como de aventuras. Pues era un animal, pero que cuando hablaba contigo el espectador usaban como una marioneta. Entonces Mm. ocupaban como el títere para conectar con los niños y él mostraba, claro, a los animales y cómo relacionarse con ellos y todo cómo son en realidad. ¿Ya? Y también ahí salían los hermanos Krat, que son dos hermanos que, bueno, ahora están retirados que también enseñaban así como de distintos animales, las especies, sus comportamientos, su gracia y todo lo que queréis saber sobre ellos, pero claro, siempre con un lenguaje para niños, para un público Mm. muy menor. Y eso a mí me fascinó.
Ya después apareció el Steve Irwin, el cazador de cocodrilos, que a él igual lo vi muchísimo tiempo hasta que falleció. Después cancelaron el programa. Y ahí, claro, yo seguí viendo siempre el Animal Planet. Serie que salía o cosa que había, siempre me daba una vuelta por ahí. Siempre fui una persona de no salir mucho a jugar, entonces me quedaba mucho tiempo de repente viendo tele. Obviamente igual veía series, igual veía el Cartoon Network, el Disney Channel, pero de repente igual decía, ¿qué estarán dando en el Animal Planet? Entonces ahí me daba una vuelta y veía algún, no sé, un documental en el Discovery, y de ahí de a poquito empecé a darme cuenta que eso era como lo que realmente me interesaba. ¿Y qué es lo que más te apasiona de los animales? O sea, ¿cómo empieza esta conexión? ¿Por qué se ha mantenido vigente durante tanto tiempo? ¿Qué te apasiona de ellos? No sé si su misterio o no sé, algo. Yo creo que en su momento era lo poco que sabíamos o lo que yo sabía de animales, porque decía, oh, qué interesante, me llamaba mucho la atención como ver una criatura que no sabía nada, pero en definitiva lo que a mí hasta el día de hoy me llama la atención es cómo lo hacen estas criaturas para vivir, cómo lo hacen para subsistir sin ayuda de nadie, por ejemplo, y cómo entender cómo piensan, cómo funciona su cuerpo, por qué este animal camina de esta manera, por qué ese reptil se arrastra así. Y todos esos pequeños detalles siempre me llamaron mucho la atención y despertaron como esa curiosidad y que hasta todavía me interesa. Ahora me interesa más lo que es la etología, que es el estudio del comportamiento animal, y algo muy simple de, por ejemplo, decir, ¿por qué este elefante en este video mueve sus orejas de esta manera? Y algo tan simple como ese movimiento te da la suficiente información para entender qué mensaje te trata de transmitir. Porque claro, son seres que no se comunican verbalmente, pero tienen Mm. sistemas de comunicación mucho más complejos que el de nosotros muchas veces. Y eso es muy interesante. De hecho, ¿tú crees que se perdería un poco la magia de los animales si ellos pudieran comunicarse hablando? Sí, porque al final, como seres humanos, hemos aprendido a convivir con muchos animales sin necesidad de hablar. Y si podemos entendernos muchas veces con ellos solamente como con gestualidades o como con comportamientos, si hablaran sería mejor para entenderlos, pero claro, perderían su rasgo distintivo, que es como el ser un animal. Claro. A mí me pasa que pienso igual que tú, que siento que ese misticismo, eso de que no puedan hablar y quizá interpretar sus señales, lo encuentro muy bacán. Pero claro, si tú veis un animal enfermo, me gustaría que me gritara lo que le pasa para poder ayudarlo. Pero claro, ahí un poco entra este juego de ir aprendiendo sus comportamientos, bueno, y toda la cacha de exámenes que hay que hacerles para poder determinar un poco qué tiene. Y Sí. bueno, de los animales, ¿cuál es tu favorito? ¿Cuál es el que más te atrae? ¿Y por qué ese en particular? Porque esta pregunta yo creo que no la he sabido responder nunca, porque siempre hay muchos que me gustan harto o hay alguno en especial como que me gusta por un cierto periodo de tiempo. Pero yo diría que actualmente los que más me llaman la atención o los que me convencen más, por decirlo así, son los elefantes. Hay algo en los elefantes que siempre me ha intrigado, y aparte que son literalmente los seres terrestres más grandes de la Tierra. Y eso para mí siempre ha sido algo que me llama mucho la atención, el tamaño de los animales. Como que me impresiona. Y eso también terminó en que me gustaran mucho los animales prehistóricos también, tipo Mm. dinosaurios, mamíferos extintos. Sí, me voy por el elefante, yo creo. Elefante africano, específicamente. ¿Cuál era el que hace poco también quedaban pocos ejemplares? Porque del africano quedan pocos ejemplares, po, ¿no? ¿O estoy mezclando? Creo que estáis mezclando, pero Porque hay había dos uno que tipos, quedaban pocos. el asiático y el africano. Y bueno, y el africano se divide en dos subespecies, el de llanura y el de bosque. Bueno, y ahí está todo el tema. Yo creo que estos animales, con el tema de los colmillos, el tráfico de colmillos, bueno, están expuestos a mil cosas. Sí. Supongo que es algo que tampoco se ha podido controlar con el tiempo. De hecho, el elefante ha estado en boca de muchas personas mucho tiempo. Yo recuerdo haber visto muchos programas de... Bueno, hay uno en el zoológico metropolitano, creo. Creo que hay eh, dos. que hay dos que están ahí como... Bueno, hay que cada uno opine lo que quiera. Yo opino que están en condiciones ultra mega malas con el espacio que tienen. Eh, entonces, no sé.
Un animal que ha pasado por muchas cosas, la verdad, como que eh, ha pasado de estar en peligro de extinción. Bueno, tenemos el caso de... Bueno, que lo ocupaban mucho para los circos también, creo. Dumbo, un buen ejemplo. Sí, o sea, igual hubo en su momento, hace ya varios años, que habrán sido 100, 150 años, cuando se masificaban los circos en la antigüedad, no sé, digamos, entre 1800 y 1900, cuando era como lo más popular de los circos traer animales exóticos. Y claro, pues eso muchas veces significaba en gente que compraba estos animales de contrabando, en África, por decirlo así, mataban animales y las crías, por sobre todo, las vendían y las traficaban para circos o entretenimiento en general. Y eso terminó junto con la Casa del Marfil, que es Mm. el nombre que se le da como el tráfico de los colmillos. A los elefantes se les mataba como el primero por trofeos. Hubo un tiempo en el que era permitido su caza y era netamente caza deportiva, se le dice caza por tener trofeo. No se consumía el animal, solamente se le mataba por placer, por gusto y para después tener los colmillos ahí en la chimenea. Mm. Claro, eso después se prohibió, pero también afectó en una medida en que la población disminuyó, no me sé la cifra exacta, pero digamos que en un 70% en, ¿qué? ¿100 años? Bueno, es que si está permitido el humano hacer de la suya. Oye, Claro. Martín, voy a dar un vuelco enorme porque en estos temas siempre me pasa que con mis invitados como que podemos estar hablando mucho de un tema, de animales podríamos hablar todo el rato, lo mismo de los otros temas que hemos hablado, pero hay algún tema que yo sé que tú manejas, que eres amante, que te gusta, que todo lo que podamos decir, que es El Señor de los Anillos. Mira, voy a pasar a las películas. eh, y me gustaría saber, bueno, primero que nada, para introducir, ¿por qué te apasiona tanto? ¿Por qué te gusta tanto? Así como si me podrías decir en breves palabras, porque me imagino que deben haber muchas razones, pero ¿cuál es la esencia de tu gusto? ¿Y, por, y qué crees que hace tan especial a estas películas que hace que hayan envejecido tan bien? Porque hay tanta gente que todavía le sigue gustando. Ya las películas y los libros tienen su año ya y siguen estando súper bien, la gente los consume, siguen saliendo nuevas informaciones, hay un mundo que sigue creciendo, o los fanáticos siguen investigando más, se siguen creando cosas. Entonces, me gustaría que respondiera un poco eso, el por qué te gusta tanto y por qué crees que sigue tan vigente. Mira, a mí me gusta El Señor de los Anillos principalmente porque desde muy chico he sido una persona con mucha creatividad y mucha imaginación. Entonces, descubrir como todo el universo de fantasía tan extenso y tan detallado, dije, mira, qué interesante, voy a echarle una mirada. No, el universo del Señor de los Anillos, el Legendarium que le dicen, no es algo que descubrí desde muy pequeño en realidad. Lo descubrí ya bien grande, de hecho. Claro, vi las películas en la pandemia, imagínate, en la pandemia me dio por ver las películas y como adentrarme más a todo lo que era la película y el libro, pero a mí lo que dije, oh, esto me encanta, ¿por qué es tan bacán? Fue cuando me di cuenta de lo detallado y bien estructurado que estaba todo este universo de fantasía. Y mira, las películas tienen la misma edad que yo, o sea, Hmm. las películas son de hace más de 20 años, pero han Son sido contemporáneas. son populares y se siguen manteniendo como una joya porque están muy bien hechas. El director Peter Jackson se esforzó muchísimo en hacerlo lo mejor posible y ahí es cuando te das cuenta que ganan muchas veces los efectos prácticos a los efectos especiales. Obviamente la película tiene efectos especiales, pero trataron de hacerlo lo más auténtica y real posible. De hecho, la comarca, que es el lugar donde empieza a relatarse la película y los libros, es un lugar que actualmente existe en la realidad porque Mm. se dieron cuenta que era tan popular y que era tan necesario como para los fans que dijeron, ¿saben qué? Lo vamos a hacer de verdad. Al principio era un lugar, un montaje, después dijeron, no, vamos a construir las casas y vamos a hacerlo todo este lugar una atracción turística. Y ahí está, en Nueva Zelanda, Hobbiton, se puede visitar, imagínate. Pero en cuanto a los libros, a la gente se le olvida que el libro del Señor de los Anillos, la trilogía, tiene 100 años de antigüedad aproximadamente. Es un libro muy viejo. O sea, no 100 años, pero ya va para casi los 100 años de antigüedad. No es Son mucho. libros muy antiguos.
son de épocas muy antiguas. El autor vivió la Primera y Segunda Guerra Mundial, imagínate. Entonces, claro, son joyas de la literatura, pero que en la actualidad está teniendo mucho revuelo en algunas cosas porque la gente no es capaz de diferir de que el autor literalmente hace como 3 generaciones atrás. Los libros y las películas están envejeciendo bien. Se siguen Sí, consumiendo. definitivamente. O sea, los libros son espectaculares. Yo ahora me lo estoy leyendo de nuevo, de hecho. Me leí la trilogía un par de veces y ahora me la estoy leyendo por tercera vez. Pero envejecen bien porque están muy bien redactadas y porque tienen mucha atención al detalle. Por ejemplo, el autor Tolkien habla mucho de sus lugares y para referenciar bien los lugares, ¿qué fue lo que hizo? Hizo detalladamente los mapas para que la gente pudiera identificar estos lugares y pudiera decir, ah, esto está en tal parte. Es como, oh, mira, están hablando de Rivendell. ¿Dónde queda Rivendell? Me voy a devolver un par de hojas y aquí sé dónde está. Entonces la gente tiene la capacidad de entender de mejor manera el lugar y apreciar mejor todo el esfuerzo del autor. Y claro, todos esos detalles que se hacen en el momento después dan mejores resultados. Pasó con los libros y pasó también con las películas. Oye, y Tolkien entregó, bueno, él entregó los mapas que menciona, ¿cierto? Para que la gente se guiara. Él entregó más que la comunidad, me explico. O sea, él obviamente dio todo lo que existe y él creó todo. Pero la comunidad ha hecho de las suyas desmenuzando información y para hacer un poco más fácil el entendimiento del libro. Hay foros que hacen como mejores referencias o que indagan más y explican más las cosas. Sí, de hecho la comunidad de fans del Señor de los Anillos es muy amplia y han detallado todas las cosas que han podido, porque así como a grandes rasgos y en muy resumida manera, Tolkien hizo muchos libros del universo del Señor de los Anillos. Hizo los 3 principales, que son La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey. Previo a eso hizo El Hobbit, que es un cuento que hizo para sus hijos, y además hizo todo anterior a eso el Silmarillion, que el Silmarillion es como la enciclopedia máxima de la historia de la Tierra Media, pero el problema con el Silmarillion es que nunca lo terminó. Cuando Mm. estuvo a punto de terminarlo y publicarlo, Tolkien falleció y fue su hijo Christopher quien tomó los restos del libro que encontró, juntó todos los borrones y todos los bosquejos que hizo el autor, los trató de ordenar lo mejor que pudo y publicó el libro. Entonces hay muchas cosas que no coinciden entre un libro y otro, pero que claro, después él entregaba más información a otras personas para poder entender de mejor manera qué quería decir su papá. Por ejemplo, ya están esos 5 libros que son los principales, pero después hay uno, por ejemplo, que se llama Los Cuentos Inconclusos, que es recogen todos los bosquejos de cosas que no se hicieron, pero que tenían cierto sentido de la historia principal. Entonces, no sé, pues, por ejemplo, oh, mira, en el bosquejo 34 hablan de este personaje del que nunca supimos después. Entonces Mm. ahora sé que lo que quería el autor realmente era que este personaje se fuera a tal parte o hiciera tal cosa. Entonces, el problema con eso es que quedaron muchas cosas inconclusas. Y ahí es cuando entran los fans y dicen, oye, pero en la carta 534 habla Yo, sobre tal cosa. qué Y complejo. hay un sinfín de cosas que quedaron muy al aire y otras que quedaron mejor desglosadas. Y ese libro, el que no se logró terminar, ¿finalmente se dejó así como no se terminó o la publicación que hizo su hijo quedó como la oficial o nunca quedó como oficializado? El Silmarillion se publicó como libro oficial y Christopher lo pone como autor a su padre y él como subeditor, pero igual se deja al principio del libro claro que lo que trató de hacer él, es decir, juntó lo que encontró, trató de arreglarlo lo mejor que pudo y lo publicó. Ya. Pero da aviso al autor, o sea, al lector que en realidad no es la obra como oficial, porque nunca vamos a tener la obra oficial, ¿Y porque el tú, autor murió. ¿y tú lo leíste ese? Sí, es muy bueno el libro, pero es complicado de leerlo. ¿Por la escritura? Por el tipo de escritura y porque habla mucho en presente y en sucesos pasados y futuros, como que da muchos saltos en el tiempo y que si no estás muy atento y ocupa muchos nombres enredados que si tú no eres capaz de memorizar de repente como que te confunde mucho. Hmm. Porque eso es lo otro, a Tolkien le encantaba hacer mapas y árboles genealógicos.
Entonces, no sé, cuando hablaba de los reyes elfos, tenía un árbol genealógico de 18 personajes, que son nombres que se parecen mucho y se van repitiendo. Mira, te voy a poner un ejemplo. Tres personajes que tienen que ver, pero no necesariamente están enlazados directamente. Finwë, Fingolfin y Glorfindel. Oh, yo Son ya tres me nombres pierdo. muy parecidos, pero que son de tres lugares muy distintos unos de otros. Entonces, eso pasa mucho en el libro. Habla, no sé, de la épica batalla de Carantir con Curufin en los campos del Pelennor o Campo Gladio, no sé, estoy inventando, no me acuerdo los nombres exactos, o del día en el que Maedros el Alto caminó por la torre de no sé dónde, y claro, tú en el momento, si no te sabes los nombres, no entiendes. Entonces dices, ¿quién era Maedros? Entonces te devuelves un par de hojas, ah, Maedros, hijo de tal personaje, ah, ya. Espérate, ¿y dónde quedan estos campos? Me devuelvo al mapa. Ah, queda al norte Mm. de la ciudad donde estaba hablando. Y las películas recrean muy bien los espacios, porque me dijiste que estaban bien hechas, pero recrean de verdad muy bien o quedan al debe en alguna cosa. Sí, lo representan bien. Hay detalles, algunos más mínimos que otros, pero en general lo logran representar muy bien. No se fueron Eh, por lo comercial, representaron como al pie de la letra el libro o comercializaron cierta escena. eh, en definitiva, las películas son una adaptación, entonces es Ujú. normal que hayan cambios. La historia base es la misma, es completamente la misma, pero son algunos detalles que se omiten. No sé, algunos personajes que no se mencionan, hay algunas batallas que se hacen de distinta manera, y son muchos sucesos pequeños que se hacen de distinta forma, pero que en realidad tienen como el mismo fin. No sé, Claro. al principio, por ejemplo, de la primera película, Bilbo, un personaje, desaparece. Y Gandalf el mago le dice, ¿cómo hiciste eso en la película? Yo no tenía idea que podía hacer eso de desaparecer. Pero en el libro Gandalf ya sabía. De hecho, lo espera en un lado y le dice, veo que tu plan funcionó. Es decir, se cumplió de misma manera, pero con cosas distintas. En Claro, uno él como para sabía meterle un poquito el toque de humor, a lo mejor algo así. o para que sea más fácil Mm, como narrarlo también, porque al final es una adaptación de un libro muy largo. Estáis hablando de claro. libros que tienen por lo bajo 350 páginas y Mm. adaptarlo a una película de 2 horas y media, que si bien es una película larga, eh, tienes que calcular muy bien en qué vas a gastar cada minuto. Entonces de repente decir, ¿sabes qué? Mejor omitamos a este personaje porque no suma nada y gastar 20 minutos de él solamente en algo que no va a ser útil o no va a valer la pena, mejor descartémoslo. Y eso es lo que Oye, hizo Peter Jackson. ¿y cuál es el evento más grande actual del Señor de los Anillos que convoque a más personas? Porque me imagino que aparte de las películas que, bueno, también se volvieron a poner en cine y ahí la gente se volvió loca y volvió a ir a ver las películas. ¿Hay algún evento que esté vivo todavía y que la gente movilice a muchas personas, como un tipo Comic Con, quizá, que ahí también deben ir fans, obviamente, pero ¿hay algún evento solo del Señor de los Anillos y del mundo del Señor de los Anillos? Hay varios días que se conmemoran. Por ejemplo, está el día del autor cuando nació J.R.R. Tolkien, que ahí es el día de leer a Tolkien, que se invita a toda la gente a leer algún libro del autor, pero no diría que hay como una festividad o alguna reunión que se haga. Lo que sí hay son sociedades, que al ser un universo tan amplio, lo que hay son sociedades de este libro. Por ejemplo, acá en Chile está la Sociedad Tolkien chilena, en España está la Sociedad Tolkien española, que al fin y al cabo son personas interesadas en el mundo que deciden unirse como este tipo de club y son fanáticos que se juntan a discutir, a conversar sobre cosas de los libros, de repente hacer actividades. Por ejemplo, en Magallanes, en Punta Arenas, está la Sociedad Tolkien de Magallanes, que ellos, si no recuerdo mal, creo que el 11 de noviembre realizan actividades, por ejemplo, en el que se juntan, hacen como una celebración estilo taberna medieval, van disfrazados y consumen ahí comida y bebidas estilizadas en el mundo del Señor de los Anillos. Pero no es algo que se haga como a nivel mundial como Mm. una fecha, pero sí varias gente lo celebra o se junta como con ese fin. ¿Tú has participado de alguna de esas? No, lamentablemente no. Las sociedades que conozco, o sea, las SMIAL que conozco, que son como las divisiones por región que hay acá,
Está muy lejos de donde estoy yo, entonces no he podido participar en ninguna, y aparte que para participar tienes que ser miembro de la sociedad, y en un principio pensé en unirme, pero en definitiva después lo postergué y nunca lo hice. Ya. Quedó como idea nomás. Para preguntarte si hay alguna escena de las películas, o bueno, yo creo que te va a ir más por la parte de los libros, que te haya marcado, que sea como la parte del libro que tú digas, esta es mi parte favorita, es donde quizás más conecté con un personaje, o quizás donde yo me sentí identificado con esta frase y la utilizo en mi día a día, quizás para enfrentar la vida. ¿Cuál ha sido esa parte que tú la llevas como en el corazón ahí de lector? Es una parte que se ocupó tanto en el libro como en la película, que es en situaciones distintas, pero la frase es la misma, que es Gandalf diciéndole a Frodo, bueno, no me acuerdo la frase exacta, pero que se nos otorga un tiempo y lo único que podemos hacer con él es saber cómo ocuparlo. En definitiva es algo así, que se Ya. ocupa en los libros y en la película. Que es una Y, frase que me gustó mucho y le encontré mucho sentido, que al final lo único que tenemos en la vida es el tiempo que nos dan, y es decisión de nosotros saber en qué lo usamos. ocupan muchas metáforas o frases de ese estilo en en el mundo, en el universo. Sí, pero ciertos personajes, los personajes que son más sabios, porque Tolkien le gusta mucho hacer énfasis en la sabiduría sobre el poder en los personajes, a diferencia de otras como novelas. Sobre todo esa gente que son como más sabios o más sabias, dicen harto como frases o tratan de hacer ese tipo de profecías, como les quieran decir, versos. Ellos tratan de ser como los sabios de la situación y entregar como este conocimiento, pero los personajes principales por lo general son bastante ingenuos algunos y bastante de campo, por decirlo así. Son gente que no tiene como mucha educación, Mm. por ende son más simples, son más humildes, pero claro, él no menosprecia eso, y al fin en su gracia de esos personajes que quizás no tienen tanto conocimiento, es que son personas mucho más resilientes y que tienen como mejores valores, por decirlo así. Son humildes, son trabajadores, pero que son amables y que no tienen ningún problema en demostrarlo. Ya. O sea que él pone sabiduría y poder, algo así se podría decir, ¿o no? Sí, de hecho, en los dioses como del universo, él lo expone de esa manera. El más poderoso era uno que se llama Manwë, y Manwë era el más poderoso de todos, y el menos poderoso era Tulkas, pero Tulkas era el más fuerte. Entonces Tulkas era el más fuerte de fuerza física, pero era el menos poderoso porque no era el más sabio. Mm. Incluso en el libro en inglés, por ejemplo, en español se llaman magos. Gandalf, por ejemplo, es un mago, pero en inglés usa la palabra wizard en vez de magician o mage, que también son magos. Pero prefiere usar la palabra wizard porque viene de la palabra wisdom, que es sabiduría. Entonces son pequeños nexos que él le trata de dar el enfoque todo el rato. Ya, o sea, nunca se pierde ese enfoque de ya, él es sabio, entonces. Sí, él sabe. Ya, él le sabe a la cosa. Oye, Martín, bueno, pasamos por este universo del Señor de los Anillos y quiero hacerle un nexo con otra cosa, que es el tema de, bueno, el cómo ver la vida, se podría decir. Porque en el Señor de los Anillos yo no tengo idea si se habla de religiones como tal o de alguna creencia o si están inmersas en él, pero tienen algún símil con la mitología antigua que todos conocemos como la que podría ser la romana, la griega. ¿Hay algún símil, alguna conexión, algo parecido que se pueda destacar? Así como un nexo muy parecido, diría que no, pero sí habla mucho del tema de la guerra, porque como Tolkien escribió los libros cuando él estaba durante los procesos de la Primera y Segunda Guerra, habla siempre de la guerra como algo malo, Mm, como de lo que él vivió, que al final no hay nadie que gane en la guerra, simplemente hay alguien que perdió menos. mm, Y como que siempre trata de dar ese enfoque. Pero en los libros antiguos, como el Silmarillion, igual habla de los dioses y de la creación del universo, pero no es algo como parecido al cristianismo o alguna religión como tal, es como muy única a su manera. Como que trata igual esta idea de muchos dioses y de un dios supremo, creador de todo, que no se interpone mucho en la vida,
pero que siempre está. Eso es lo más cercano que podría decir, porque ya el resto son cosas medievales como de pueblos y naciones unidos o en pelea. Ya. Nada más que eso. O sea, es algo que se podría entrar en más deducción de cada persona. Sí. ¿Y hay otro libro que también te haya gustado, aparte del Señor de los Anillos, que te haya atrapado a este nivel? Así como a nivel fanatismo, no. Pero el último libro que leí de fantasía que me gustó mucho se llama El demonio de Arvenios, que es un libro que hizo un youtuber que yo seguía justamente porque él explicaba cosas del Señor de los Anillos. Porque yo, por ejemplo, cuando recién me estaba leyendo los libros, a veces me da flojera leer tanto. Entonces me Mm. buscaba algún video en el que él explicara como de mejor manera quién era qué personaje o qué pasó aquí tal parte. Porque claro, hay muchas cosas que uno no entiende a la primera. Y él en su transcurso como de youtuber, de repente dijo, oigan, saqué un libro. Hice una historia que llevo trabajando 10 años, así que denle una vuelta si es que le interesa. El libro llegó a Chile y yo dije, ¿sabes qué? Le voy a dar una oportunidad y lo compré y la verdad está muy bien hecho y muy bueno, la verdad. Lo recomiendo. ¿De qué El trata? demonio de los niños. Así como Es a de grandes un, rasgos. es de un ex militar que lo inculpan injustamente de un homicidio que no cometió y que en vez de ser apoyado por sus amigos es dejado de lado y traicionado por su familia, por su amante, eh, por sus amigos y por su trabajo, por todos. Entonces busca apoyo en todos lados, pero en todos lados lo rechazan y él finalmente dice, ¿saben qué? Si el mundo va a ser así conmigo, yo voy a ser malo con ellos y empieza como una masacre, venganza, redención y descubre después el por qué lo traicionaron y el por qué lo inculparon injustamente. Que al Mm. final todo es como un complot en el que se vio involucrado a último momento y dijeron, ¿saben qué? Voy a echarle la culpa a este personaje y después ya al final del libro te cuentan por qué él. Mm. Pero está muy bien redactada y lo que me gustó es que hace mucho detalle en el pensamiento del personaje principal y de las acciones que hace, por ejemplo, cuando pelea o como cuando escapa. Tipo, te dice precisamente el personaje se agachó, giró a la derecha y le pegó una patada y lo hizo trastabillar. Es muy específico y eso a mí, por ejemplo, me ayuda mucho a imaginarme al personaje y a ver cómo sería la batalla. Mm. O sea, el amplio nivel de detalle ayuda mucho a poder ir imaginando todo. O sea, Sí, algo que he oído entendiendo un poco de lo que menciona es que valoras mucho el detallado de la lectura. O sea, si mientras más detalles sumen que de verdad valga la pena ese detalle, ayuda mucho a que te conectes con lo que se está transmitiendo. sí, porque yo soy una persona que me gustan mucho los detalles y de por sí me ayuda a recrearme mejor la imagen en mi cabeza, porque Mm. como te mencionaba anteriormente, por lo general tengo harta imaginación, entonces a medida que voy leyendo, soy de las personas que se va imaginando la escena y que provoca que lea de repente un poco más lento de lo habitual, pero que a mí me genera una mejor idea y capto mucho mejor la trama y me envuelvo de mejor. Quedo como más Claro. hipnotizado en el libro. Hay algo que te quería preguntar, que era algo, bueno, no es de los libros, pero es algo que me mencionaste, que es sobre el tema del estoicismo. Yo lo he escuchado mucho este último tiempo, y me gustaría saber un poco que nos cuentes qué es y por qué crees tú que en este tiempo has empezado a tener más renombre. Porque yo la verdad el estoicismo no lo entiendo al 100%, no he investigado al respecto. Es un tema que he visto. Creo que tiene que ver un poco con el tema de que no te afecten mucho las cosas que no puedes controlar o algo así. Pero me gustaría que lo explicaras tú, por qué está tomando tanto renombre actualmente en la sociedad en la que estamos. Mira, el estoicismo en definitiva es una filosofía práctica, es decir, que además de profesar como un estilo de vida, también te ayuda a lo cotidiano, al día a día, a cosas que tú puedes encontrarte en tu vida y que al fin y al cabo no necesariamente te pueden hacer bien o mal. El, el estoicismo de por sí es bien antiguo, nace por ahí del 300 antes de Cristo con Zenón de Sitio. Zenón de Sitio, así muy resumido, era un mercader que heredó el negocio familiar, que vendía púrpura, que era un tinte que se extraía de un caracol de mar, que era un cargamento muy caro en ese entonces,
y que después de una tormenta, un naufragio, Zenón pierde su barco y pierde toda su mercancía. Queda en la quiebra y no sabe qué hacer. Y mientras está perdido en la ciudad, busca apoyo y dice, no sé qué hacer, voy a ir a una biblioteca, quizás allá hay alguien que me ayuda. Y ahí conoce a su mentor, Cleantes, y él le enseña a... No, Crates le enseña a esta filosofía de que no debe ofuscarse por cosas que no puede controlar y mejor Mm, redirigir toda esa energía o todo ese esfuerzo en cosas que sí puedo controlar. Por ejemplo, yo no puedo controlar si ahora se me apaga el computador, pero sí puedo controlar cómo reacciono ante eso. Cosa muy simple como esa, pero que en definitiva sirve mucho en el día a día y a controlar las emociones en un mundo actual en el que es tan frenético todo, todos andan enojados, todos son muy explosivos y que de repente se agradece un poco de calma y serenidad. claro. No, y sobre todo el tema de poder ver las cosas sin tanta rabia, sin tanta impulsividad. ¿Y tú lo aplicas en tu día a día? ¿O lo intentas aplicar? ¿O quizás no al pie de la letra, pero hay situaciones en donde te gusta utilizarlo? Sí, trato de aplicarlo lo mejor que puedo, pero hay veces que uno igual se sale de sus cabales y termina cayendo igual, de igual manera en la emocionalidad. Mm, Pero muchas veces trato de como de pensar mejor lo que voy a decir o darme un segundo de decirme a mí mismo, ¿vale la pena reaccionar de esta manera? Como que te das cuenta de que realmente puedes enfocarte en otra cosa o simplemente decir, sabes que esto no me interesa, porque hay una misconcepción de lo que es una persona estoica, una mm, persona que practica el estoicismo, que es que la gente estoica no tiene emociones, que es una persona neutra, gris, que no sabe expresar sus emociones. Y no es necesariamente cierto, simplemente de que se sabe cómo usar las expresiones y los sentimientos, pero como expresarlos en los lugares y en los momentos que uno desee. mm. Como no voy a dejar que la tristeza del día de ayer me afecte en la mañana de hoy y quizás la rabia que siento ahora voy a reutilizarla en otra cosa. No sé, Mm. una cosa muy simple como decir, mira, la rabia que siento en este momento la voy a ejercer mejor en algo que requiera fuerza física. Es decir, voy a hacer ejercicio y voy a tratar de ocupar esa misma energía como de la ira en algo que sí me beneficie. Algo Ya. así a grandes rasgos. O sea, a la larga es poder quizá esa mochila que muchas veces tenemos, no tenerla siempre con el peso de todas las presiones y todo. Intentar ir soltando ciertas situaciones. Sí, y también aprender a entender el por qué nos sentimos de cierta manera con ciertas cosas. Mm. Entendernos a nosotros y cómo podemos utilizar eso en nuestro bien. ¿Y tú crees que desde que la empezaste a aplicar te ha servido en tu vida o como en ciertas situaciones? Sí, sobre todo en situaciones de estrés y situaciones en las que de repente he dicho así como que no quiero nada o cuando me encierro mucho, como que trato de calmarme un poco en esa tormenta y decir ya, voy a hacer esto mejor. O como redistribuir como mis pensamientos para que no me hagan tan mal. ¿Tú, Martín, meditas? Eh, Pocas Po- veces, pero sí. Es que quiero preguntarte, en base a lo mismo que estamos conversando, si has tenido reflexiones intensas en cuanto a este tipo de ver la vida del estoicismo o de otro tipo, porque igual es algo profundo practicar este tipo de filosofías. Mencionaste que este tipo de filosofía obviamente no es fácil de aplicar, entonces tienes momentos de reflexión que te ayuden un poco a entenderla mejor quizá o aplicarla de buena forma. Sí, son rutinas bastante simples, pero que dentro de la simpleza uno tiene que ser muy autocrítico, que es entender qué hiciste mal, por qué lo hiciste de esa manera, qué puedes hacer para mejorarlo y qué te provoca toda esta situación. No sé, algo tan simple como decir, hoy día peleé con tal persona. ¿Por qué Mm, peleaste? Por este y tal motivo. ¿Y por qué reaccionaste de esta manera? Y aprender que al final es humano equivocarse, pero es mejor aprender de ese error y tratar de mejorarlo en una siguiente ocasión nomás, porque al final claro.
el estoicismo es como bien sincero en ese ámbito, de que todos somos personas, pero que no nos tenemos que hacer los Larry con los que nos mandamos. Que Mm. al final, si bien todos esos errores nos hacen personas, sin esos errores no seríamos nada. Pero no por eso tenemos que seguir equivocándonos. Oye, Martín, y el estoicismo, bueno, mencionabas que hay gente que lo, como que no comprende bien quizá el concepto y cree que es muy gris la persona, como sin sentimientos quizá. ¿A qué crees que se debe eso? Porque algo debe haber generado quizá esta respuesta frente a quizá alguna persona que se llamó estoica, entregó mala información y empezó a generarse como un punto divergente desde el estoicismo y se creó como otra gama de personas con un concepto erróneo o diferente. ¿Cómo empezó esta diferencia de conceptos o de comprensión sobre el estoicismo? Por lo que leí, por ejemplo, en algunos de los libros que leí del estoicismo, muchas veces era la gente que confundía como los trastornos de la gente y la definición de estoico como tal. Porque Mm. si tú buscas la palabra estoico en el diccionario de la RAE, por ejemplo, de la lengua española, te dice que es una persona que no tiene emociones o una persona muy, muy transparente y muy tranquila. Pero ese término como que se empezó a popularizar cuando en series, películas o libros la gente empezó a usar como ese término en ciertos personajes. Hay un personaje, por ejemplo, no sé si lo ubicas, de Star Trek, que es el Capitán Spock, Sí, sí, que es un personaje muy es como plano neutro. en el sentido de que nunca nunca muestra sus emociones. Mm. Y por ejemplo, a él se le atribuye como el nombre o el título de persona estoica porque no se deja mover por nada y porque no muestra sus emociones. Y eso es una visión errónea porque al final el estoico no es una persona que suprima todas sus emociones, sino alguien que puede controlar sus emociones y saber cómo usarlas en el momento adecuado nomás. Claro. Y al final son todas esas como pequeñas cosas que al final la gente no conoce, que empieza como a asimilar. A la larga como que termina siendo como mito y leyenda o la historia, es que el boca a boca va tergiversando un poco los conceptos. Claro, aparte que es un término muy antiguo, estamos hablando de 300 antes de Cristo, Sí, deben haber imagínate. cambiado muchas cosas en todo este trayecto. ¿Hay otra filosofía que te llame la atención aparte del estoicismo? Cuando era más chico me gustaba el budismo, como todo este tema del karma y la meditación, pero en definitiva lo descarté un poco porque sentí que no se ajustaba a mi estilo de vida, como los chakras, las ondas y ese tipo de, muy relacionado al hinduismo, que al final no me terminó de convencer y lo terminé dejando de lado. Pero diría que el estoicismo actualmente es la única filosofía que yo digo que me gusta mucho. Hay otras que se están popularizando, como el nihilismo y el existencialismo, que son bien, he visto mucho ahora, por ejemplo, en animes, que el anime ahora se está fomentando harto. No sé si te suena Vagabond, ¿Mm? un anime, un Sí, no manga lo he igual. visto, pero lo he escuchado. Por ejemplo, algo muy así como del existencialismo, de que al final no somos nada, somos una gota en un mar inmenso, pero que al final son nuestras acciones las que importan. Son filosofías que se están volviendo más populares hoy en día, pero que a mí no me terminan de convencer del todo. Ya. ¿Pero por qué? ¿Porque son un poco como derrotistas, un poco tristes o por otra razón? No siento que porque no son tan prácticas, porque lo que me gustó del estoicismo es lo que dicen, es una filosofía práctica, es decir, que la puedes usar en tu día a día y te va a servir si la logras como transformar en la herramienta que es. En Mm. cambio, las demás son como formas de ver el mundo nomás. Claro, como que el No sé, existencialismo, si lo aplicáis en el día a día, es como todo el rato te vais a estar viendo como quizás como en, ya, ok, como que claro, tengo que actuar, pero lo que hago quizás no importa mucho. Se presta un poco para entenderlo de otra forma también, pues como un poco más mala. Como que si quizás claro, tienes el autoestima bajo, a lo mejor no te sirve. y es muy ambigua también, porque decir, tienes dos visiones frente a ese mismo término. Es como ya no importa si total lo que haga ahora, el día de mañana nadie lo va a acordar. Pero si Mm. soy un poco más depresivo en ese sentido, digo, bueno, da lo mismo lo que haga hoy día si después mañana nadie se va a acordar. Claro, En cambio, el estoicismo es como más simple, es como enfócate en lo que puedes controlar y lo demás no importa, no lo puedes controlar. Enfócate en eso
y tratar de como esa mejora continua es como lo que a mí me llama la atención y lo que en definitiva me termina como enganchando a la filosofía práctica. Ya. O sea, te aferras a eso, a la esencia. Y de ahí lo practicas como puedes. Sí, siento que es más útil. ¿Te ha servido en situaciones particulares? Sí, sí, sobre todo a manejar mejor mis emociones y cómo expresarlas con personas que no conozco por sobre todo, sí. Hmm, Porque al final las personas que me conocen de repente saben que a veces hay días en el que ando muy idiota o hay días en el que no quiero conversar. En cambio, claro, gente que no te conoce de repente puede juzgarte muy mal por cosas que no necesariamente son tu culpa, ¿eh? claro. Entonces, a ver cómo mostrar tus emociones en esos momentos clave igual ayuda harto. Mm. Y también ayuda sobre todo harto con el tema del rechazo, el ofuscarse. Y como con ese tipo de situaciones que hoy en día, como sociedad, como que siento que no estamos acostumbrados a ver, como que la gente ve muy mal el fracaso, pero al final el fracaso es parte es un proceso importante de la mejora. Claro. No todo, no todos los sueños se cumplen ni no todas las metas se alcanzan. Lo importante es saber cómo vas a salir adelante buscando otro punto final. Que algo muy importante que es lo que mencionas tú, que no hay que como romantizar el, ay, sí, voy a lograr todo lo que me propongo, porque puede que no lo logres. De hecho, lo hablaba con Maxi en el capítulo, en uno de los capítulos pasados del tema de reinventarse y es súper cierto de que uno tiene que intentar pensar un poco qué va a hacer si algo no funciona y hacerlo y no quedarse con las ganas de todos los temas, la verdad, hay mucho que yo no sabía y me ha entretenido bastante la conversación. Y bueno, para ir terminando un poco y bueno, ya te dejo desde ya la invitación para que venga en algún otro momento a que hablemos más temas porque está súper interesante hablar. Me gustaría cerrar con algo que ya se ha vuelto tradición aquí. Me gusta preguntarle a todos los invitados que algo completamente aparte de lo que hemos conversado. Y es sobre, tú eres creyente de las cosas más místicas, paranormales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eres creyente? Sí, igual sí. Ya. Soy como, no sé si creyente sería la palabra, pero diría que sí hay muchas cosas en este mundo que no tienen explicación y no necesitan explicación y que al final son de esa manera por algún motivo en especial. Y que sí, no es necesario saber por qué pasan, pero sí entender que pasan por algo. Ya. O sea que hay que aprender a convivir con esas cosas. Claro, a veces no es necesario tener la respuesta a todas las cosas. Hay cosas Mm, que son de una manera y siempre serán así, una incógnita nomás. mm. Bueno, igual es algo humano el querer tener respuestas frente a, y claro, eh, lo que tú mencionas es un poco más yo diría que calma un poco más, como el hecho de poder aceptar que hay cosas que ya no puedes responder y punto, y será nomás, como el tema, no sé, qué va a pasar después de la muerte, o y siento que da mucha paz el hecho de no estar pensando todo el rato el porqué de las cosas. De hecho, Sí. la otra vez también lo mismo hablaba con el Gonzalo, que también fue otro invitado, y bueno, y hablaba hasta con mi mamá incluso, que hay una etapa cuando uno es chico que pregunta el porqué de todo, y es como muy humano el preguntar el, oye, ¿por qué esto es rojo? Oye, ¿por qué esto es así? Y cuando te das cuenta de que tiene la respuesta hay una satisfacción, pues entonces lo que tú planteas es interesante, como ya, ok, no voy a explicar el por qué, me conformo con que existe y voy a convivir con esto de alguna u otra forma. Y así Sí, es es. verdad. Y bueno, ahora viene la pregunta que siempre le hago a las personas es si has tenido alguna situación en particular, podríamos decir paranormal, con algún fantasma, o de alguna cosa que te haya pasado que tú no tengas explicación y que sea interesante de conversar. En todos los podcasts anteriores me hablaron de cosas paranormales, que fue la pregunta que hice, que, bueno, algunos tuvieron fantasmas ahí en sus casas, en sus campamentos, en diferentes lugares. Pero me gustaría preguntarte a ti si has tenido una experiencia paranormal que todavía no, quizás no tenga respuesta o que te haya marcado. No necesariamente tiene que ser como fantasma o algo, o el concepto de fantasma, puede ser cualquier cosa, algo que tú no tengas la explicación como tal. Yo creo que hay dos como que siempre me han dejado cuestionándome
La primera es como bien simple, que cuando era más pequeño, tenía como 14, 15 años, y vivía en la casa de mi abuela, después de que ella falleciera, de repente la luz del pasillo empezaba a parpadear. Y yo una vez dije, o sea, recordé que mi mamá me decía siempre que muchas veces todas esas cosas paranormales son familiares o parientes que te visitan. Entonces yo le dije, debe ser mi abuela. Y yo le dije, abuela, para, por favor, me molesta como el tema de la luz. Y paró. Y ocurrió unas 2 o 3 veces más, o sea, tipo, empezaba a parpadear la luz y corría viento en el corredor, porque era un corredor amplio y largo. Y cada vez que sentía como esa presencia, por decirlo así, yo decía, abuela, déjate ya suficiente. Y se detenía. Pero no me daba miedo como tal, pero siempre me llamó la atención y decir, ¿realmente era eso o era pura coincidencia? No sé. Y ya la segunda, que fue una experiencia paranormal que vivimos juntos, que fue en Ya. Algarrobo, que para el público ahí, que básicamente estábamos en Algarrobo en un verano, disfrutando ahí las vacaciones, y de repente en la noche sentimos que golpeaban como la puerta de atrás, y en la parte de atrás claramente era el patio, entonces decíamos, tiene que ser alguien se metió a la casa, quieren ver si está vacía la casa para ver si entran a robar. Y en un acto de valentía y estupidez se me ocurre abrir la puerta, patearla y con cuchillo en mano gritar, ¿quién anda ahí? Y claro, salí a mirar y recuerdo haber visto en el suelo, que era como pura arenisca, ver muchas líneas y puntos, así hechas como con un palo. Y ahí me di cuenta que no había nada, me asusté, pero me devolví y entré. Y después cuando nos fuimos a acostar, tuve una parálisis del sueño en la que yo soñaba que me despertaba y me iba a dormir a la cama donde estábamos antes de que apareciera todo este tema del ladrón. Y que justo cuando me estoy como acostando y me da por mirar hacia atrás, hay una silueta negra gigante mirándome con ojos rojos o amarillos, ya no me acuerdo, mirándome así desde la altura, así fijamente. Y yo empecé como a ahogarme, me empezó a faltar el aire y después como de unos 4 o 5 segundos desperté así como con el pulso a 1000, transpirado y estaba con los chiquillos, o sea, no había pasado nada. Oye, esa experiencia, bueno, yo también la viví, pero me interesa un poco tu punto de vista, porque por lo menos yo me acuerdo que me asusté y todo el tema, pero tú tuviste como la parte más brígida, que fue el tema de la parálisis del sueño. ¿Tú lo atribuyes esto a algo paranormal o le buscaste y encontraste alguna explicación, podríamos decir, científica, natural? ¿O no encuentras explicación y te rendiste? Científica ninguna, pero paranormal yo creo que sí, porque a mí me dio lo más fuerte y fue justo yo quien salía a ver al patio después de como ese susto. Entonces yo creo que hay alguna conexión o pasó algo paranormal definitivamente, porque yo me sentí muy mal después y me sentí muy raro durante el sueño, porque fue muy real para mí, fue muy real. Y esa como desesperación de no poder moverte y que te falta el aire, la Mm. recuerdo muy bien. Y recuerdo muy bien la mirada como de la criatura, Ay, así casi, qué casi miedo. encima. Y cuando saliste dijiste que viste igual cosas en el piso. ¿Tú le pillaste alguna explicación a eso y te acuerdas de algo? ¿Puede haber sido quizás alguna escritura o algo? ¿O eran cosas muy aleatorias? No, era literalmente como si alguien, porque el piso cuando tú pisabas con una zapatilla quedaba marcada como la suela, porque era gravilla. Claro. Entonces no había nada, estaba liso y estaba como si alguien hubiese puesto un palo en el suelo y se hubiese puesto a tirar muchas líneas así en distintas direcciones y por encima así puntos. Mm, Entonces era muy raro y con la presión del momento de que pensar de que nos querían asaltar, dije, no, mejor me entra el tiro y no me quedé a investigar. Y en la mañana siguiente recuerdo ir a ver, como revisar de nuevo y no haber visto nada. ya. O sea, estaba todo tal y como está antes. Sí, no, muy raro, muy raro. Mira, igual, bueno, yo creo que todos en la vida hemos tenido alguna situación en particular y, bueno, esperemos que no pase lo de las parálisis del sueño, no, porque son horribles. A mí me ha pasado una vez en la vida y no se me ha olvidado y yo creo que son cosas demasiado desesperantes, sobre todo después de un momento de miedo. Eh, y bueno, esperemos que no nos pase otra vez, ¿no? Que no nos pase otra vez.
por favor. Y bueno, Martín, te quiero dar las gracias por haber venido. Se pasó volando la hora, ya llevamos 1 hora y media conversando, así se pasó la 1 hora y media. Como te digo, siento que podríamos haber conversado muchos otros temas y que vamos a hallar la instancia para poder hablarlo. Pero muchas gracias por haber contado todo lo que contaste. Fue bastante variado la conversación que tuvimos y eso es lo importante, que a la larga entreguemos conocimiento que tenemos a las personas. Es una de las premisas del por qué hago esto, aparte de que me gusta hablar, que siento que todos podemos sumar algo, aunque no seamos expertos en alguna cosa, pero si a alguien le hizo sentido lo que dijimos, perfecto, ya logramos algo. Y en base a esta misma premisa, me gustaría que cerrara un poco el podcast con alguna reflexión o algún mensaje hacia las personas que te gustaría dar. Algo que quizás siempre te haya gustado, quizás externalizar o contarle a las personas, porque a la larga puede que lo vean 10 personas o 1000 personas o 100 personas, pero alguien lo va a ver y quizás le va a hacer sentido lo que tú dices. Entonces, este es como el espacio libre para que tú te expreses y cuentes algo que quieras decir. Así como lección de vida, eh, aprovechen el tiempo que tienen. Nunca saben cuándo va a ser la última oportunidad para decir algunas cosas. No tengan miedo a equivocarse. Al fin y al cabo, los errores nos hacen mejorar, pero es mucho mejor aprender de esos errores y admitirlos, porque dejen de lado el orgullo. A veces es mejor admitir cosas, pero en definitiva, busquen la felicidad en las cosas simples. Si necesitan ayuda, háblenme, me gusta conversar. Pero aprovechen el tiempo que tienen y no dejen que la vergüenza o el miedo a veces los detenga para hacer cosas. Eso es algo que yo trato de decirme hoy en día, porque soy una persona muy miedosa y cobarde, entonces trato de dejar de a poquito esos miedos. Y nada, po, ha sido una grata experiencia. Probablemente voy a volver, es bastante probable, No, tenéis que volver. pero muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final del video. Y nada, pues, viva el estoicismo, viva el Señor de los Anillos. Y nada, los veremos en la próxima. Y vivan los elefantes. Oye, Martín, muchas gracias por haber venido. Bueno, nos estamos despidiendo ya, estamos terminando el capítulo y bueno, esperemos que les haya gustado este capítulo, igual que los anteriores. Vayan a ver todos los capítulos que están subidos, ya están todos los capítulos con las mejores partes y todos los temas particulares. Así que eso, vayan a seguir al Martín a Instagram si quieren hablar con él. Estuvo durante todo el capítulo su Instagram abajo de él. Y nos estamos viendo en el siguiente capítulo. Que estén muy bien. Shaolin Bombín. Chao.